Aquí tenemos a un experto en economía, pero también experto en asuntos sociales. Se trata de don Isidoro Santana, que como ustedes saben, el último cargo que ocupó en la administración pública fue el de ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Lo hemos invitado para hablar un poco de lo que está pasando en la sociedad y yo quisiera que antes de que hablemos de economía, hablemos de corrupción. En esta semana han ocurrido una serie de acontecimientos extraordinarios. La medida de coerción, el conocimiento de esa medida de coerción y los resultados de ellas contra 11 personas acusadas de corrupción. Y por otra parte, lo de anoche del presidente Luis Abinader. ¿Cómo usted ve este proceso, profesor? Mira, en el día de ayer justamente se celebraba el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. De hecho, Participación Ciudadana, que ya tiene una tradición de premiar a alguien, de hacerle un reconocimiento más que un premio. Cada año alguien se trasladó a Santiago, justamente la primera vez que se traslada a una ciudad del interior, para hacerle un reconocimiento a un experimentado abogado que se ha destacado justamente en la lucha contra la corrupción en el Cibao. Y el Poder Judicial Dominicano, comenzando con el Ministerio Público, que yo al final no sé dónde comienza uno y dónde termina la otra cosa, ¿no? Le ha dado al país una lección muy importante de que por lo menos por ahora no se está dispuesto a seguir permitiendo este mundo de impunidad en que hemos vivido históricamente. Eso ha sido muy importante, eso ha sido un paso de avance que por lo menos va a asustar a mucha gente. Que por lo menos va a asustar a mucha gente de los que están. Y además que pone sobre aviso a otra gente que han metido la mano. Porque no necesariamente todo el que ha estado en un cargo público ha metido la mano. Pero sí que hay muchos que lo han hecho y lo han hecho de mala manera y deben estar ahora mismo preocupados por eso. Y el presidente aprovechó para anunciar una serie de medidas y de disposiciones o propuestas que estarían tendiendo a ayudar a hacer más transparente la institucionalidad. Eso es positivo. No es suficiente, porque el problema de la corrupción dominicana no es un problema de leyes. Aquí en República Dominicana nos dimos leyes. Por ejemplo, aquí nos dimos una ley de acceso a información pública cuando había relativamente pocos países que la tenían y no sirvió de mucho. No tantos países, porque esa ley, hay que decirlo, profesor, mucha gente lo ignora. Esa ley, nosotros copiamos un modelo que lo había elaborado la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Comunicación, y 17 países lo aprobaron de la región. Fue copiada casi esa ley. Hay un mérito, se le atribuye a un senador, y qué bueno que... Sí. Pero la ley es importante, como usted dice. No. Las leyes es importante tenerlas. Pero yo me recuerdo cuando yo era representante del capítulo del país en Transparencia Internacional y a veces discutíamos de esto y en Suecia o en Dinamarca no había ley de acceso a información y ellos tenían, ¿y para qué? Yo decía, ¿y para qué? Si el que quiere la tiene. Sencillamente a nadie se le ocurriría que una información de algo que ocurre en el Estado y se le niegue a nadie. Eso tiene que ser público por necesidad, eso no es cuestión de que exista una ley. La propia ley de compras y contrataciones públicas. Mira, yo te voy a decir algo, yo tuve experiencias negativas por ambos lados con esa ley. Esa ley no ha servido para nada. Esa ley no ha impedido
que la gente FINDUS haga ha dicho que lo que sirve para justificar algunas acciones. Para que el que quiera hacer la contratación de la forma que quiera lo haga. Entonces yo tuve la mala experiencia porque yo fui parte de la contratación más grande que se ha hecho en el país y salió mal, y salió terriblemente mal. Y después en mi condición de ministro me tocó hacer contrataciones para cuestiones baladíes. Y había problemas. Que 1000 problemas. Yo tuve que firmar cheques, que te lo voy a decir, que costaba más, oye bien, cheques para hacer una publicación en un periódico, que es el costo principal de lo que se iba a comprar. O estoy quizás exagerando un poco, sí, pero uno de los costos principales, porque había que hacer una publicación en un periódico para eso. Es decir, eso le creaba muchos problemas al funcionario que quería hacerlo bien, le dificultaba muchísimo y le retrasaba muchísimo el trabajo, pero sin embargo al que quería hacerlo mal, pues se lo ponía siempre fácil, porque siempre hay gente que encuentra la forma. De todas maneras, tener las leyes es bueno, leyes es bueno. Pero en el país se necesita también una nueva cultura de aplicación de la ley y que lo primero es que el funcionariado del Estado entienda que el Estado está para otra cosa, que el Estado no es para fines privados, el Estado es para fines públicos. Yo creo que ese es el mensaje fundamental que hay que insistir hasta la sociedad, en la sociedad dominicana, ¿Usted cree gobernantes y gobernados? El actual gobierno ha estado dando una serie de señales que implican un compromiso, tal vez con un cambio radical, si se quiere, en las maneras de dirigir las cosas públicas. Podríamos estar en el inicio de lo que podría casi decirse como una revolución ética en el manejo del Estado. Mira, yo espero que sí. Y al menos esa es una muy buena señal que se está dando hasta ahora. Es más, yo espero que el presidente Abinader haya entendido que ese es el único legado fundamental que él le puede dejar a este país. Porque con la situación económica que le ha tocado administrar, él no puede tener aspiraciones de dejar muchos legados en términos macroeconómicos y de infraestructura y de esas cosas, ¿no? Pero sí logra que termine su periodo con una sociedad que confíe en el Estado, que sienta que ese Estado la representa, porque es un Estado en que se puede confiar, porque está haciendo bien las cosas, porque la gente no va al Estado a aprovecharse de él. Entonces le dejaría, yo creo que el legado que ningún gobernante dominicano le ha dejado hasta ahora, y aparentemente en esa dirección es que va. Usted decía que el tema de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana no es solo un asunto de leyes. Estamos frente a un tema estructural tal vez, pero también cultural. O sea, aquí como que la sociedad tolera una serie de actos a todas luces irregulares, de privilegios que se crean. ¿Qué debe hacer un gobierno, además de redoblar la legislación y de actuar de la manera que lo está haciendo para contribuir a reducir al mínimo esto de la corrupción y la impunidad? Sí, mira, yo creo que quizás se está operando algún cambio en la sociedad dominicana, que sería muy positivo. Porque yo diría que la primera vez que la sociedad dominicana se movilizó de verdad frente al tema de la corrupción, no a otro, porque se había movilizado, fue esta. Bueno. Fue con el Movimiento Verde, ¿verdad?
Sí, primero se había movilizado cuando el fraude de Baninter, se había movilizado, Sí. pero no había sido un proceso tan contundente y tan masivo como ahora. Y yo diría que ahora también fue la primera vez que votó principalmente por el tema de la corrupción. Y eso es importante, porque la sociedad ha sido... Y eso lo debe entender el gobierno, Sí. supongo. La sociedad dominicana siempre ha sido muy tolerante, Sí. porque la sociedad siempre, o sea, bueno, no me gusta la corrupción, pero ese no es el problema para mí. El problema para mí es el empleo, el problema para mí es que esto, que no suban los precios, que la tasa de cambio, o sencillamente que me hagan una obra o que me den algo, o que normalmente que me den algo, Que me den lo mismo. porque siempre la gente piensa en lo privado, más que en lo público. Y yo creo que sí, que el gobierno por lo menos comienza a entenderlo. Digo que comienza porque al principio el presidente Abinader comenzó visitando y prometiendo cosas, muchas de las cuales no va a poder cumplir, como olvidándose de que a qué fue que él fue ahí principalmente. ¿Por qué lo eligieron? Exactamente. ¿Cuál es el mandato que recibió al llegar al poder? Pero parece que está leyendo, ¿verdad? Yo entiendo que sí, que eso está cambiando. Que está cambiando un poco. Pero la sociedad entera, ¿qué podría ser? O los grupos representativos de la sociedad, porque este tema de la corrupción, nosotros la vemos mucho en el Estado, pero a nivel privado, repito, parece que hay toda una cultura de corrupción que tiene que ser enfrentada de alguna manera. Y sin el concurso de la sociedad organizada, es muy difícil. Mira, romper con una cultura de corrupción no es tan sencillo, pero yo diría que como pasos fundamentales, lo primero es que hay que tener poderes independientes, una justicia independiente en lo cual se está avanzando. Tener poder legislativo que, digamos, sirva de controles al Ejecutivo, no que vaya a firmar de papeles siempre. Una sociedad civil activa, eso es fundamental. De hecho, esta movilización de la sociedad civil con la Marcha Verde fue el punto clave para que comencemos a tener los resultados que tenemos ahora. Para que se produjera el cambio político. Y una prensa libre, una prensa en que, los medios de comunicación... Y también saneada. Pero bueno, que no estén así al servicio del poder tan abiertamente. Que no la maten ni la compren. Vamos a ver, que son las experiencias principales que conocemos en República Dominicana. ¿Y en el mundo? Sí, pero sobre todo aquí. Sí, pero es una experiencia dominicana muy dolorosa. Esas condiciones son fundamentales. Y después, obviamente, mejorar todo el entramado legal, que hay muchas cosas que mejorar. La propia ley de compras y contrataciones públicas se ha puesto de manifiesto que necesita cambios fundamentales. Pero bueno. Y este tal vez es el momento de propugnar por eso. Sí. Hay organizaciones como Participación Ciudadana, la FINJUS, que han estado propugnando por una mejor reformulación de este órgano. Y ahora que está enfrente de este órgano una persona que proviene del movimiento social, sería el momento. Mira, déjame decirte, yo creo que sí, que yo particularmente, siendo directivo de Participación Ciudadana, tuve mucho que ver con la aprobación de la ley. Bueno, con impulsar la aprobación de la ley, y me siento como tan frustrado de ver los resultados. Lo mismo que me pasó cuando yo fui nombrado ministro de Economía, le mandé una carta a la Cámara de Cuentas diciéndole que yo podía hablar justamente por esa condición de que fui propulsor de la ley de declaración jurada de patrimonio. Y esa ley, en la forma como se aplica, primero ha servido para muy poco
pero segundo, lo que le ha hecho es la vida imposible a la propia gente que tiene que hacer la declaración, porque le exige una serie de papeleo y de condiciones, algunas de ellas incumplibles. Pero bueno, al fin de cuentas hay muchísimas leyes que tendrían que ser modificadas y aparentemente esa de compras y contrataciones es una de ellas. El presidente habló también de modificar la ley que regula a las cámaras de cuentas. ¿Qué le pareció eso? Yo no sé si será, si los problemas con la Cámara de Cuentas serán por la ley que los regula o por la forma como se aplica. Ustedes saben que el problema, que el tema fundamental con la Cámara de Cuentas es que esos cargos se escogieron para nombrar compañeros del partido siempre, sí. O gente por conveniencia o por negociaciones políticas, fundamentalmente. Así fue durante el largo ¿Usted está de acuerdo entonces de Balaguer con la propuesta que ha impulsado? Y parece que no todos, inclusive el propio partido de gobierno, lo apoye totalmente, de que ese órgano sea electo, sea conformado por personas que no tengan una militancia política reconocida, como se hizo con el Ministerio Público. Pero es que, mira, gran parte de las dificultades que va a encontrar el presidente Abinader y los funcionarios que lo acompañan en esta dirección es que se van a encontrar con serios escollos en su propio partido. Porque eso es así. En la cultura política. Exacto, no, porque es que muchos de la gente que ocupa cargos de ejecutivos o legislativos, etcétera, llegaron a esos cargos en base a la misma cultura y esperando que este es su momento. Entonces, eso le va a dificultar muchísimas cosas. Pero si logra manejar eso y vencer esos escollos, pues sería un gran éxito. Por eso hay que reconocer que implica mucha valentía de parte del presidente. Sí. Enfrentarse a muchas cosas de esto, porque es increíble. Yo recuerdo un amigo que tengo, le pregunté, ¿para dónde tú vas? Porque era y dice, no, yo lo que quiero es que me den un par de contratitos. O yo no puedo meterme 8 horas a trabajar en el gobierno. Óigame, lo serio que es esto. Sí, así es. Y déjame decirte, y la gente que va a comenzar a romper fila por los problemas de los empleos, sí, con el agravante de que en la situación actual, con tanta gente desempleada y tanta gente perdiendo los empleos, pues esa es otra cosa que le va a afectar muchísimo al gobierno. Así es, y parece que la gente está esperando enero para arreciar su... Es posible, su brega por llegar al poder. Bueno, ahora mismo, ¿cómo usted ve la capacidad o la capacidad de respuesta de la sociedad civil para darle seguimiento a este tipo de situaciones después de un proceso como el que hemos vivido durante este año, que aún no termina, en el que hemos tenido pandemia, crisis política bastante seria, cambio de gobierno, crisis económica, mudanza, porque hay muchos líderes sociales que ahora tienen otro rol. ¿Qué capacidad tiene la sociedad para reorganizarse y actuar? No, yo creo que sí, que tiene capacidad para reorganizarse. La propia sociedad civil se había debilitado muchísimo, sí, hasta hace poco tiempo. De hecho, desde la primera vez que el PLD subió al poder, pues una parte del liderazgo de la sociedad civil pasó a formar parte del gobierno. ¿Y eso afectó? Sí, eso la debilitó. Otra parte incluso cuando llegó Hipólito Mejía, y así por el estilo. Probablemente el único, digamos, participante activo en actividades de la sociedad civil que llegó a un cargo de nivel ministerial, pero que permaneció en ese ambiente y regresó a sus medios cuando salió, fui yo.
no recuerdo otro. Pero bueno, eso está ocurriendo ahora, va a ocurrir, ha sido para la sociedad civil, hemos experimentado pérdidas importantes, pero espero que sea gente que lo va a hacer muy bien en el gobierno, que van a empujar para que las cosas salgan bien y surgirán nuevos movimientos y nuevos liderazgos. Déjame decirte, hasta ahora yo diría que la sociedad civil en general debe estar más o menos contenta con lo que está viendo y lo que tiene que seguir impulsando para que las cosas se sigan haciendo y se sigan haciendo así. Además, lo que ha pasado en este siglo en la República Dominicana con los movimientos sociales demuestra que cuando los pueblos asumen un reclamo, son indetenibles, independientemente de las organizaciones y del liderazgo que exista. Porque fíjense cómo, por ejemplo, estos muchachos que fueron despojados de su nacionalidad, se organizaron y respondieron por encima de las estructuras de la llamada sociedad civil que existían. Aquí habían cerca de 34 ONG que trabajaban con inmigrantes y ninguna de ellas se puso al frente como lo hicieron los propios afectados de esto, pero los cañeros, el caso de los cañeros que todavía siguen. Las centrales sindicales no fueron las que tomaron la iniciativa de defender los derechos de estos hombres y mujeres. Y podemos seguir con el movimiento de la coalición por la educación digna y el 4%, o el movimiento verde. La Marcha Verde no fue impulsada por ningún líder. No. Se incorporaron después, se integraron mucho. Pero... No, de hecho, yo no creo que nadie debería atribuirse la representación y le haría un daño terrible al propio movimiento pretender que yo hablo en representación de Marcha Verde, porque Marcha Verde no comanda debe ser... un grupo bastante reducido que todavía reivindica, pero no entendió lo que pasó en ese proceso. Sí, el hecho de que alguien hable porque lo manden a decir la cosa que interesa está bien, pero que venga alguien y diga, nosotros vamos a hacer tal cosa, nosotros, qué sé yo, vamos a reaccionar o vamos a responder de esta manera, porque los movimientos populares no necesariamente, la gente no responde así por lo que le diga a alguien, ¿no? Pero bueno. Profesor, vamos a la economía. ¿Cómo usted ve la situación actual del país y la perspectiva con mira al año próximo? Ya tenemos un presupuesto, usted hablaba ahorita que el gobierno tiene poca capacidad para responder a los reclamos y a la necesidad de la gente. Explíqueme. Mira, después de un año tan malo como en el 2020, pues uno tiene que pensar que el año 2021 tiene que ser mejor. O menos malo. Pero mejor significa menos malo. No esperemos que va a ser un año bueno. Es un año que todavía tiene que confrontar problemas mayúsculos. El primero de todo es resolver la crisis de salud. El mayor de todos y la condición básica para que la economía funcione bien es que la gente le pierda el miedo al coronavirus, para que la gente pueda moverse, andar en la calle, ir a sus oficinas, a sus trabajos sin miedo. Y sin eso, bueno, pues va a ser muy difícil que tengamos una economía funcionando bien. Miedo. La gente común del pueblo parece que actúa sin miedo al frente al coronavirus. No. Pese a que sigue matando gente y sigue llevando mucha gente a los hospitales. Pero no necesariamente sin miedo. Uno ve mucha gente, pero no es toda la gente. Es decir, hay mucha gente recluida, hay mucha gente preocupada. Y además, déjame decirte, todos los indicadores en el mundo entero están indicando que la gente no está consumiendo lo mismo que consumía antes. Claro. La gente está consumiendo menos y otras cosas, no necesariamente lo mismo. Y tenemos una economía que se preparó, se estructuró para dar respuesta a lo que la gente consumía. La gente deja de consumir eso y hay mucha gente que pierde el empleo. Sí.
Eso es así. Es decir, todas estas cosas condicionan los procesos de recuperación que esperamos. Se nos ha terminado el tiempo, profesor, lamentablemente. Bueno, Pero qué interesante haber conversado con usted. Y bueno, usted es un consultor honorífico de este programa y lo estaremos llamando que sea necesario. Para mí es un placer. Obviamente nos hace falta la presencia aquí de Juan Bolívar. Sí. Pero, así es. Bueno, vamos a pausar y volvemos en un instante con María Teresa Cabrera.